Ese sonido detuvo el tiempo en 8 segundos, se escuchó algo imposible para una voz humana. Era el tipo de sonido que Alejandro nunca había oído en reuniones de negocios, en las ruidosas calles de Miami ni entre la bulliciosa multitud bajo el sol de Florida. Un aullido agudo, cortante, cargado de un dolor profundo, como si desafiara las leyes de la física, atravesando la gruesa madera de la puerta de roble y clavándose como un clavo en el pecho de este hombre que acababa de subir las escaleras. Alejandro se quedó paralizado, su mano elegante y cuidada quedó suspendida en el aire, a apenas unos centímetros del pomo de latón. El silencio que siguió a aquel grito era mucho más aterrador que el propio sonido. Su corazón no latía al ritmo apresurado con el que lo había llevado de vuelta a casa por unos documentos olvidados. Ahora golpeaba contra sus costillas como queriendo escapar de su cuerpo. Una voz de mujer rasgó el aire desde dentro de la habitación. No era aquella voz dulce y melódica que le susurraba, «Te quiero», por las noches. Era un gruñido, una mezcla de histeria y odio puro que heló la sangre en las venas de Alejandro. «Mírame a la cara cuando te hablo, carga». La voz rugió. Alejandro no empujó la puerta. No la abrió. Con todo el peso de un padre que teme lo peor, la embistió con el hombro. La madera cedió, y la escena que se desplegó ante sus ojos quedó grabada en su retina con la nitidez de una fotografía de alta resolución. Una imagen que no se borraría aunque le dieran todo el dinero del mundo. La luz natural se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, dándole a la escena un halo casi celestial que contrastaba de forma escalofriante con la brutalidad de lo que ocurría allí, en el centro exacto de la habitación. Arrodillado sobre la colorida colcha que el propio Alejandro había comprado con tanto entusiasmo, estaba Emilio, su hijo, su pequeño de apenas 5 años. Emilio llevaba su camiseta azul brillante, la que se ponía porque le hacía sentir como un superhéroe. Pero no había nada heroico en su postura. El niño estaba encogido, las rodillas hundidas en el resorte de la cama, los brazos pegados a los costados. La boca abierta en el calambre de un llanto silencioso, ese tipo de llanto en el que el miedo es tan grande que la voz se niega a salir. Sus grandes ojos azules, anegados en lágrimas, miraban hacia arriba con un terror absoluto. Los peluches y los coches de juguete que lo rodeaban estaban esparcidos como cadáveres en un campo de batalla, testigos mudos de una guerra en la que los niños no deberían combatir, y frente a él, inclinada con el ademán de una fiera a punto de atacar, estaba aquella mujer, Valentina. La mujer que Alejandro llevaría al altar en 2 meses. La mujer que había prometido querer a Emilio como a un hijo propio. Con su jersey verde tejido y el pelo recogido en un moño despeinado detrás. Pero su cara era la de una extraña. Las venas del cuello se le hinchaban de rabia. El índice apuntaba al rostro del niño, a apenas milímetros de su nariz, como un arma cargada. «Por tu culpa», gritaba, escupiendo las palabras sin saber que la puerta estaba abierta. «Por tu culpa tu padre no me lleva de vacaciones. Eres una carga. Nadie te quiere, ni siquiera él. Solo te aguanta por lástima, porque tu madre murió». El mundo de Alejandro se detuvo. El maletín de cuero italiano que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe sordo, pero nadie lo oyó. El sonido de su propia alma partiéndose en pedazos era mucho más ensordecedor. Se llevó la mano a la boca, ahogando un grito de horror, mientras sus ojos iban y venían del rostro crispado de ira de su prometida al rostro destrozado de su hijo. En ese momento no era el dueño de una empresa millonaria, el hombre que dominaba edificios y acciones. Era simplemente un hombre que acababa de descubrir que había dejado a los lobos custodiando al cordero. La elegancia de su traje azul y su corbata amarilla resultaba ridícula ante la crudeza de aquel instante. Valentina tomó aire para gritar una vez más, levantó la mano como si fuera a golpear. Y Emilio se encogió, cerró los ojos, esperó el golpe, ese gesto. Ese simple reflejo defensivo de un niño de 5 años, fue la última puñalada, no era la primera vez. Un niño no se encoge así la primera vez. Alejandro sintió un fuego que ascendía por su garganta. No era rabia, era algo mucho más antiguo y más peligroso. Era el instinto de protección despertado de un padre que sale de una pesadilla solo para caer en una realidad. Peor, la mentira perfecta de la mañana, para comprender el horror de ese momento en aquella habitación. Bastaba retroceder apenas 4 horas, la mañana había comenzado como todas las mañanas en la mansión. O eso creía Alejandro. El sol de Florida apenas despuntaba en el horizonte cuando empezó el llanto.
No era el llanto que surge por querer un juguete o por no comer verduras. Era un llanto desesperado, instintivo. Emilio estaba aferrado al marco de la puerta de su habitación, los puños apretados con tanta fuerza que las yemas de los dedos se le habían puesto blancas. Alejandro, que ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo del pasillo, exhaló con decepción. Llevaba semanas lidiando con esto. Cada mañana se convertía en una batalla campal para llevar a Emilio al colegio. Emilio, por favor, dijo Alejandro, mirando su reloj de oro. Llegaba tarde a una importante reunión sobre la fusión de empresas. Ya lo hemos hablado. Tienes que ir al colegio. Todos los niños van. No quiero. Por favor, papá, no me dejes. El niño suplicaba con lágrimas resbalando por sus mejillas rosadas. Me duele la barriga, lo juro, me duele mucho. Alejandro se agachó hasta su altura, intentando mantener la paciencia. La culpa de ser viudo, de criar solo a su hijo, siempre estaba ahí, royendo en silencio. Pero también estaba la presión de mantener en pie el imperio que aseguraba el futuro de ese niño. Campeón, ayer también te dolía la barriga, y el día anterior la cabeza, dijo Alejandro, con voz firme pero cansada. No puedes faltar más. La profesora dice que eres muy listo pero que te estás aislando. Tienes que ir. Fue entonces cuando apareció Valentina. Bajaba las escaleras envuelta en su bata de seda, con una sonrisa que calentaba la villa fría y moderna. Posó una mano suave sobre el hombro tenso de Alejandro, con aquella serenidad materna tranquila que siempre le había parecido un regalo caído del cielo. Cariño, no le obligues, dijo. Mira cómo tiembla. Quizás de verdad se encuentra mal. Los virus de ahora son muy traicioneros. Emilio dejó de gritar cuando ella se acercó. Pero el llanto se convirtió en un hipo ahogado. Se aferró a la pierna de su padre, hundió la cara en la fina tela y evitó los ojos de Valentina. Alejandro, ciego en su propia ceguera, interpretó aquello como timidez o vergüenza. No puedo quedarme, Valentina. Tengo una reunión con los socios de México. Si no voy, el trato se cae. Valentina sonrió. Aquella sonrisa estudiada, que mostraba exactamente la cantidad correcta de dientes. Se agachó delante del niño. Pero Emilio retrocedió un paso, casi tropezando. Vete tranquilo, mi amor, dijo Valentina, mirando a Alejandro con ojos llenos de comprensión. Llamo al colegio, digo que está enfermo. Pasaremos el día juntos. ¿A que sí, Emilio? Haremos galletas, veremos una película, lo trataré como si fuera mi propio hijo. Alejandro sintió un enorme alivio. Qué suerte tenía. Tras la tragedia de perder a su esposa, la vida le había enviado a Valentina. Joven, hermosa y, sobre todo, dispuesta a asumir el papel de madre que Emilio tanto necesitaba. ¿Estás segura?, preguntó, besándola en la mejilla. Del todo. Tú ve a conquistar el mundo. Nosotros aquí estaremos calientitos y seguros, respondió Valentina, acariciando la cabeza de Emilio. El niño se quedó rígido bajo el contacto, pero no dijo nada. El miedo lo había enmudecido. Alejandro se soltó suavemente de la mano de su hijo. Pórtate bien con Valentina, Emilio. Ella te quiere mucho. Nos vemos esta noche. Cuando Alejandro cerró la puerta principal, se llevó consigo la imagen de su familia perfecta, su prometida saludando con la mano, su hijo a su lado. Lo que no vio fue la mirada que Valentina lanzó al niño en el instante exacto en que la cerradura hizo clic. Una mirada que prometía dolor. La sombra en el retrovisor. Alejandro recortó el camino hacia su oficina a toda velocidad, pero estaba inquieto. Conducía su coche deportivo, pero no disfrutaba de la velocidad. Algo extraño se había instalado en su estómago, un nudo que no tenía nada que ver con el desayuno. Intentó concentrarse en las cifras, en la estrategia de la reunión, pero el rostro aterrorizado de Emilio volvía una y otra vez. No me dejes, papá. Estaba el tono en la voz de su hijo. No era un capricho, era pánico. ¿Y si de verdad estaba enfermo? ¿Y si le dolía el apéndice y lo había dejado allí, pero Valentina estaba con él? Valentina era suficiente. Valentina era buena. Llegó al aparcamiento del edificio corporativo, apagó el motor, y se quedó mirando el volante de cuero durante 5 minutos completos. Su instinto,
El mismo que le había permitido ganar millones, el que le había hecho detectar mentiras en el mundo de los negocios, le gritaba que algo iba muy mal, muy mal. Entonces extendió la mano hacia el asiento del copiloto buscando el maletín azul, los contratos originales. No estaba, se golpeó la frente contra el volante. Entre el drama de la mañana, su atención se había dispersado, lo había olvidado en la mesa de la entrada. Tenía que volver, podría haber enviado al chofer. Podría haber mandado un mensajero con su secretaria. Pero no hizo ninguna de las dos cosas, una fuerza invisible. Quizás la mano de la madre de Emilio extendida desde donde quiera que estuviera, lo impulsó a girar la llave y conducir de vuelta a casa, fue rápido, se detuvo en algún semáforo en ámbar. La inquietud creció con cada kilómetro. Cuando llegó a la mansión, observó que el coche de Valentina estaba mal aparcado, como si hubiera llegado con prisa o con rabia después de que él se marchara, entró en silencio. No quería despertar a Emilio si dormía. La planta baja estaba vacía, la cocina impecable. No había olor a galletas, no había ruido de dibujos animados, solo silencio. Un silencio pesado, denso, empezó a subir las escaleras, aflojándose la corbata, esa corbata que se le apretaba en el cuello como una soga. Estaba en el segundo escalón cuando lo oyó el primer golpe. Un sonido seco, duro. Y luego el llanto de Emilio, no era el llanto de la mañana, era peor. Alejandro aceleró. Subió los escalones de dos en dos con el corazón golpeándole en los oídos, hasta llegar a la puerta cerrada, hasta oír la voz real de la mujer con quien pensaba compartir su vida. Hasta comprender que la escuela de la que Emilio tenía tanto miedo no era un edificio de madera y ladrillos, sino las lecciones de crueldad a las que los sometían cada vez que su padre daba la vuelta. Había vuelto por unos documentos, pero lo que estaba a punto de encontrar cambiaría para siempre su alma y la de su hijo, el teatro del horror. Alejandro estaba allí, clavado en el umbral como la estatua más invisible del mundo, ante la cólera ciega que consumía la habitación. El tiempo se estiraba y se retorcía, doblado bajo el peso de la crueldad que se perpetraba. No era solo gritos, era la destrucción sistemática del alma de un niño, Valentina, la misma que en las reuniones benéficas hablaba en voz suave sobre la importancia de la inteligencia emocional. Paseaba ahora con los brazos en tensión de un lado a otro de la cama, como un animal enjaulado. No había notado la presencia de Alejandro. Su atención estaba completamente centrada en su pequeña y temblorosa víctima. «¿Crees que vas a conseguir algo llorando?», escupió, con una mueca grotesca que deformaba su belleza. «Míralo. Patético. Igual de débil que su madre». Al oír mencionar a su madre, Emilio sollozó con más fuerza. Aferró con todas sus fuerzas a un viejo conejo de peluche, la única cosa que conservaba el olor de ella. Valentina vio el gesto y soltó una carcajada seca, completamente desprovista de humor. «Suelta esa porquería», gritó, arrebatándole el peluche de las manos con un movimiento violento. «Es mío», exclamó Emilio, extendiendo los brazos hacia él, intentando recuperar su tesoro. «Es basura», rugió Valentina, lanzando el juguete al otro extremo de la habitación. Golpeó la pared con un ruido sordo. «Todo en esta habitación es basura, porque tú eres basura. ¿Lo entiendes?». Alejandro sintió que el aire le era arrebatado de los pulmones. Cada palabra de ella era un latigazo en su propia espalda. Le vinieron a la mente los momentos en que Valentina le había dicho: «Emilio es muy sensible, cariño. A veces hay que ser firme, pero yo soy demasiado blanda». Mentira. Todo era una mentira tejida con hilos de seda para mantenerlo ciego. Valentina se inclinó sobre la cama. Invadió el espacio personal del niño, lo obligó a retroceder hasta que su cabeza tocó el cabecero de madera. «Escúchame bien», siseó, en un tono bajo que resultaba mucho más aterrador que los gritos, una voz envenenada. «Tu padre no está aquí. Nadie va a venir a rescatarte. Fue al trabajo, prefirió estar en una oficina aburrida antes que verte». «¿Sabes por qué trabaja tanto?». «Para no verte. Para no tener que lidiar con un niño que llora y que es un cobarde». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Alejandro vio cómo la luz en los ojos de Emilio se apagaba un poco más. El niño bajó la cabeza, vencido, aceptando aquella horrible verdad como si fuera un artículo de fe. «Lo siento», susurró el niño, con la voz rota por los sollozos. «Prometo portarme bien». «Bien»,
Se burló Valentina, irguiéndose y cruzando los brazos con arrogancia. Nunca te portarás bien. Eres un estorbo en mis planes. Tu padre se va a casar conmigo. Voy a ser la señora de esta casa. Y tú, en cuanto tenga el anillo en el dedo te mando a un internado. Le diré que es lo mejor para tu educación y él me creerá. Siempre me cree. La confesión golpeó a Alejandro como un tren. No era solo maltrato, era un plan calculado. No buscaba una familia, buscaba una posición. Y Emilio era un daño colateral del que no dudaría en deshacerse. La rabia empezó a hervir en el pecho de Alejandro, caliente y líquida, desplazando el shock inicial. Apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Buscando en el dolor físico un alivio al dolor del alma, aún así no se movió. Una parte masoquista de él, o quizás la parte que necesitaba acumular cada gramo de evidencia para no volver a dudar jamás, lo mantuvo allí unos segundos más. Tenía que ver hasta dónde llegaba la oscuridad de aquella mujer. Valentina, insatisfecha con la sumisión del niño, buscó más daño. Miró a su alrededor, sus ojos se posaron en un dibujo sobre la mesita de noche. Era un dibujo infantil hecho con ceras de colores, 3 figuras bajo un sol amarillo. Un hombre alto, un niño pequeño y una mujer con un halo, que representaba a la madre muerta, tomó el papel. Emilio abrió los ojos de par en par. No, por favor, eso es para papá, suplicó el niño, olvidando un instante su miedo ante la amenaza a su regalo. Es para papá. Valentina arrugó el papel hasta convertirlo en una bola apretada frente al rostro del niño. A tu papá no le interesan tus garabatos. Tu papá quiere una mujer de verdad, una familia perfecta. Y entonces, con una frialdad que heló la sangre de Alejandro, dejó caer la bola de papel al suelo y la pisó con el tacón, aplastando el sueño del niño bajo su zapato. Emilio emitió un sonido que no era un llanto, era el gemido puro de un dolor sin palabras. Se tapó la cara con las manos e intentó desaparecer del mundo haciéndose un ovillo. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él de forma definitiva. La imagen del exitoso hombre de negocios se disolvió. Ya no le importaba la fusión, los socios de México, su reputación. En el universo solo existía el cuerpo tembloroso de su hijo y la necesidad primitiva de eliminar la amenaza que tenía delante Valentina, sin saber que Alejandro portaba a sus espaldas la sentencia ya firmada y sellada. Se arregló el pelo con el gesto cansado de una víctima. Deja de llorar o te doy una razón de verdad para hacerlo, amenazó, levantando una vez más la mano. Fue en ese instante cuando el silencio de la casa se rompió, no con un grito, sino con un paso. El único paso decidido que Alejandro dio al entrar en la habitación. El sonido de su zapato de cuero sobre el suelo de madera retumbó en el silencio cargado como un disparo. La caída de la máscara, ese sonido, el único golpe seco y firme del zapato de cuero de Alejandro sobre el suelo de madera, congeló a Valentina. La mano que amenazaba en el aire se quedó suspendida, como en un cuadro grotesco. Por un segundo el tiempo volvió a detenerse, luego, con una rigidez mecánica, giró la cabeza hacia la puerta. La transformación fue instantánea y aterradora. En el momento en que sus ojos encontraron la silueta de Alejandro, su cara intentó hacer una acrobacia imposible. La rabia y el desprecio intentaron convertirse en sorpresa y preocupación, pero la transición fue torpe, incompleta. El miedo la delató, sus ojos se abrieron en un pánico real. No por el bienestar del niño, sino por el pánico de haber sido descubierta. Alejandro estaba en el centro de la habitación. No dijo nada, su cara estaba pálida, casi gris. Sus ojos oscuros, sin fondo. No quedaba ni rastro del hombre afable y dócil que Valentina siempre había creído poder manejar. Frente a ella había un extraño, un juez silencioso y un verdugo. ¿Alejandro? La voz de Valentina salió en un chillido agudo y tembloroso, escondió la mano rápidamente detrás de la espalda. Como si ese gesto pudiera borrar la amenaza de hacía un instante. Alejandro. ¿Qué haces aquí? Tenías una reunión, yo pensaba que, dio un paso hacia él, intentando activar su encanto irresistible, tratando de plasmar en su cara esa sonrisa que siempre lo había derretido. Pero esta vez la sonrisa parecía un esparadrapo pegado sobre una herida infectada. Has vuelto pronto, dijo, dejando escapar una risa nerviosa e histérica. ¡Qué sorpresa! Nosotros, estábamos jugando, ¿verdad, Emilio?
Valentina se volvió hacia el niño, los ojos le enviaron una advertencia silenciosa y letal. Apóyame o lo pagarás. Dile a tu papá que estábamos haciendo teatro, yo hacía de bruja malvada. Solo era un juego. Pero Emilio no podía hablar al ver a su padre allí. El niño no sintió un alivio inmediato, sino un miedo paralizante. En su mente de 4 años, la presencia de su padre significaba que 2 adultos iban a decepcionarse de él al mismo tiempo. Miró a Alejandro con el pánico en los ojos. Como si esperara que él también gritara, que se pusiera del lado de Valentina como Elena solía hacer. Papá, susurró Emilio, su voz apenas se oía. Lo siento. Siento no haber ido al colegio. No te enfades. Esa disculpa inocente y merecida, fue la última gota que colmó el vaso de toda la entereza que le quedaba a Alejandro. Ver a su hijo pidiendo perdón mientras era torturado destruyó todo rastro de control que le quedaba. Alejandro ignoró a Valentina. Pasó junto a ella como si fuera un mueble, o algo peor, un fantasma sin importancia. El frío que dejó a su paso hizo que Valentina retrocediera instintivamente, caminó hacia la cama. No le importó que el pantalón de su traje de $20.000 tocara el suelo sucio cuando se arrodilló. Bajó hasta la altura de Emilio, el niño esperó una reprimenda. Cerró los ojos con fuerza, se preparó, pero la reprimenda nunca llegó en su lugar. Alejandro extendió los brazos, no para señalar, no para golpear, para abrazar. Con los dedos temblorosos de una ternura contenida, tomó el rostro de su hijo entre sus grandes y cálidas manos. Mírame, Emilio, dijo Alejandro, su voz estaba rota, apagada por las lágrimas que retenía. Abre los ojos, hijo. Por favor. Emilio abrió un ojo, luego el otro. Se encontró tímidamente con la mirada de su padre, y por primera vez en mucho tiempo, vio en ella solo amor. Sí, también dolor, mucho dolor. Pero un amor infinito. No tienes que disculparte por nada, dijo Alejandro, una sola lágrima escapó de sus ojos y rodó por su mejilla, cayendo sobre la colcha. Quien tiene que disculparse soy yo. El que ha fallado soy yo. Alejandro atrajo al niño hacia su pecho. Como si al abrazarlo pudiera recomponer todos los pedazos rotos de ese pequeño corazón destrozado. Emilio se quedó rígido un instante, sorprendido. Luego, como una presa que revienta, se aferró al cuello de su padre. Lanzó un llanto desgarrado, era un aullido de liberación. Hundió la cara en el hombro de Alejandro, empapó la tela cara con sus lágrimas. ¿Tenía miedo, papá? Tenía mucho miedo, sollozaba el niño entre hipo. Lo sé, lo sé. Ya pasó. Papá está aquí. Papá no se va. Murmuraba Alejandro al oído de su hijo, meciéndolo suavemente detrás de ellos. Valentina presenciaba la escena, su miedo se transformaba rápidamente en una rabia defensiva. Sabía que había perdido el control, pero su narcisismo no le permitía aceptar la derrota sin combatir. Alejandro, por favor, no seas dramático, interrumpió, volviendo a cruzar los brazos, intentando recuperar su postura de autoridad. El niño exagera. Solo lo estaba disciplinando. Estaba haciendo un ruido terrible. Me empujó, me dijo palabrotas. Si tú no le pones límites, alguien en esta casa tiene que hacerlo. Alejandro dejó de mecer a su hijo. La habitación se enfrió de golpe, se levantó lentamente, cargando a Emilio en brazos. El niño rodeó con las piernas la cintura de su padre y hundió la cara en su cuello. Se negó a mirar a aquella mujer. Alejandro se volvió a su altura, combinada con la rabia contenida que irradiaba. Lo hacía parecer un gigante. Miró a Valentina. Vio en los ojos de un hombre que antes la adoraba el odio real por primera vez. Disciplina, dijo Alejandro en voz baja, la palabra era una afrenta en su boca. Sí, disciplina, insistió Valentina, pero su voz tembló. Necesita estructura. Lo tienes muy consentido a causa de su madre, pero yo solo quiero que se convierta en un hombre fuerte. Lo hago porque lo quiero, Alejandro. Alejandro dio un paso hacia ella, Valentina retrocedió 2. Amor, repitió. Luego señaló con la cabeza el dibujo arrugado en el suelo. ¿Pisarle el regalo es amor? ¿Decirle que es una carga es amor? ¿Decirle que trabajo para no verlo es amor?
El color abandonó el rostro de Valentina, entendió que él había oído todo. No había escapatoria, la mentira del juego de teatro se derrumbó como un castillo de naipes. Alejandro, estaba cansada. ¿Sabes cómo me pongo? Empezó a tartamudear, buscando excusas. Él me provoca. Me mira como su madre, como si me juzgara. La mirada de un niño inocente que buscaba una madre y encontró un monstruo, cortó Alejandro, con voz afilada. Y yo soy el imbécil que abrió la puerta a ese monstruo. Valentina intentó acercarse, tratar de ponerle una mano en el brazo, recurrir al contacto físico que siempre le había funcionado. Cariño, no digas eso. Estamos nerviosos por la boda. Podemos solucionar esto. Mandamos al niño unos días a un campamento. Pasamos tiempo juntos. Al oír la palabra campamento, Emilio se aferró con más fuerza al cuello de su padre, gimió de miedo. Alejandro examinó la mano donde brillaba el anillo de compromiso. Una náusea profunda se revolvió dentro de él con un movimiento brusco, esquivó el contacto de ella, como si fuera contagiosa. No me toques, dijo Alejandro. No gritó, pero la autoridad de su voz habría hecho temblar las ventanas. No me vuelvas a tocar. Y si vuelves a acercarte a mi hijo, juro por la memoria de mi esposa que olvidarás quién soy y aprenderás de lo que es capaz un padre desesperado. El aire de la habitación estaba cargado de electricidad estática, la infamia de Valentina estaba consumada. No venía de los gritos, sino del espejo real que Alejandro le había puesto delante. La novia perfecta, la madre sustituta ideal, había quedado expuesta como la maltratadora sin humanidad que era. Quítate el anillo, ordenó Alejandro. ¿Qué? Valentina parpadeó incrédula. El anillo. Ahora. La voz de Alejandro no admitía réplica, la batalla apenas había comenzado, pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre el instante en que la orden quedó suspendida en el aire, densa y absoluta. Quítate el anillo. Esas 3 palabras no eran solo una petición material, eran el decreto de muerte de la fantasía que Valentina había construido meticulosamente durante 2 años. Aún así, la mujer que tenía delante no era alguien que aceptara la derrota con dignidad. Era una superviviente, una actriz agotada que había confundido su papel con la realidad, y no tenía intención de bajar el telón sin ver el teatro en llamas. Valentina miró su mano izquierda. El anillo de diamante solitario, una joya más valiosa que la casa en la que creció, brillaba con una amarga ironía bajo la luz de la mañana. Luego levantó los ojos hacia Alejandro. Los mismos ojos que hacía apenas unos segundos se habían abierto en pánico se habían cerrado ahora en rendijas. La máscara de la novia perfecta cayó por completo, dejó al descubierto algo mucho más oscuro y retorcido. La cara de la envidia pura. Que me quite el anillo, repitió, con una carcajada baja y gutural. ¿Vas a sacrificar 2 años de relación por el capricho de un niño mimado, Alejandro? Alejandro sintió la sangre golpeándole en las sienes, apretó a su hijo contra el pecho. Sabiendo que el veneno de Valentina podía haberse filtrado ya, le cubrió los oídos con su mano grande. No es un capricho, dijo Alejandro, con una calma aterradora que contrastaba con la tormenta en sus ojos. Es la realidad. Te oí, Valentina. Oí cómo lo humillabas. Oí lo que le dijiste. No hay ninguna mentira que pueda tapar eso. Valentina dio un paso adelante, desafiante. Ya no tenía nada que perder, y eso la hacía peligrosa. Sí, lo dije, gritó. La confesión golpeó a Alejandro como una bofetada física. Alguien tenía que decírselo. Míralo. Débil. Llorón. La copia exacta de aquella mujer. El nombre de la esposa muerta no se pronunció, pero su presencia llenó la habitación como una niebla asfixiante. Ahí está el problema, ¿verdad, Alejandro?, continuó, circulando como un tiburón a su alrededor. No me llamas por haberle gritado. Me llamas porque he tocado tu preciada memoria. Durante 2 años he competido con un fantasma. Durante 2 años he intentado ser la madre perfecta de un niño que me mira con los mismos ojos tristes de la muerta, mientras tú le mantienes un altar con su foto en tu propia casa. Alejandro sintió una náusea profunda, por primera vez comprendió la raíz del maltrato. No era una disciplina malentendida, no era el estrés, era odio.
Valentina odiaba a Emilio porque Emilio era la prueba viviente de un amor que ella jamás podría replicar. Emilio no tiene la culpa de mis recuerdos, dijo Alejandro. Su voz se quebraba de culpa. ¿Y tú sabías que era viudo? Oye Alejandro, estoy aquí por ti y tu dinero, pero tu hijo me saca de quicio. Nunca te habría conquistado. Tuve que tragarme mi orgullo. Aguantar sus estúpidos dibujos y sus pesadillas nocturnas. Tuve que hacerme pasar por una santa para conseguir que me pusieras este anillo. Emilio sollozaba en silencio en los brazos de su padre, cada palabra confirmó sus peores miedos. Que no era querido, que era una carga, que su existencia molestaba a todos. Alejandro cerró los ojos un segundo. Pidió fuerzas al cielo, la magnitud de su propia ceguera cayó sobre él con un peso aplastante. Había dejado a un lobo hambriento junto a su cría, y todo porque se sentía solo, porque se había ocupado de llenar el vacío antes de convertirse en el padre que su hijo necesitaba. Se había alejado de él alejándose de su dolor. ¿Y sabes lo peor?, dijo Valentina, acercándose peligrosamente, bajando la voz hasta un susurro envenenado. Funcionó. Cada vez me creíste. Cuando te dije que había que ser firme, me creíste. Tú quisiste creerlo, Alejandro. Necesitabas excusas para no enfrentarte a tu dolor, para irte de viaje de negocios y sentirte libre. Aquí no soy la única culpable. Tú me diste el poder. Yo solo lo usé. La verdad era como ácido en esas palabras, corrosivo. Alejandro sabía que ella tenía razón en algo. Con su silencio se había hecho cómplice. Pero eso terminaba hoy. Tienes razón, admitió Alejandro, abriendo los ojos. Ya no había ambigüedad ni vacilación en ellos, solo una determinación de acero. Te di el poder. Actué como un cobarde. Pero se acabó. Ahora quítate ese anillo y sal de mi casa, mientras aún soy un caballero. Valentina miró el anillo, una sonrisa torcida apareció en sus labios, con un brillo maníaco en los ojos. ¿Lo quieres?, preguntó. ¿Quieres recuperar tu inversión? Muy bien. Con un movimiento brusco se arrancó el anillo del dedo, pero en lugar de dárselo, caminó hacia la ventana abierta. Si es mío, que no sea de nadie. Alejandro quiso moverse, pero se detuvo. Emilio estaba en sus brazos, no iba a soltar a su hijo por un trozo de carbono cristalizado. Aunque valiera $500,000, el anillo no valía ni una sola lágrima de Emilio. Valentina, al ver que él no reaccionaba, que no corría en defensa del valor del dinero, que no se arrodillaba ante ella, se quedó con el brazo suspendido en el aire. Esperaba que el valor del dinero lo hiciera doblegarse. Pero Alejandro solo la miraba con una mezcla de lástima y asco. Tíralo, dijo Alejandro. Tíralo sin más. Ese anillo está sucio. Estuvo en tu mano. No lo quiero de vuelta. La mano de Valentina tembló, su indiferencia fue el último golpe a su ego. Bajó el brazo lentamente, guardó el anillo en la palma. Respiraba agitada, no pudo tirarlo. Era su póliza de seguro, su copa. Eres un idiota, siseó. Vas a quedarte solo, tú y ese niño traumatizado. Nadie quiere cargar con ese peso. Yo era tu mejor opción. Mi mejor opción, dijo Alejandro, acariciando la espalda de su hijo, es ser el padre que mi hijo merece. Y eso empieza por sacar la basura de nuestra vida. Fue entonces cuando llegó la última revelación, la que quemaba todos los puentes. Valentina, frustrada por no poder herirlo con el dinero, recurrió a su última arma, fue al armario del niño. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera azul. Emilio gritó. Era el chillido agudo del pánico absoluto. No, la caja, suplicó el niño, se retorció en los brazos de su padre para bajar. Papá, no le dejes tocarla. Alejandro reconoció la caja. Era donde Emilio guardaba las fotografías de su madre, los primeros mechones de su pelo, los recuerdos sagrados. Valentina la levantó con una sonrisa de triunfo. ¿Sabes que la custodiaba tanto?, dijo. ¿Sabes, Alejandro? Emilio lloraba cada noche pidiendo esta caja, yo le decía que se había perdido en la mudanza, que la habíamos tirado. Me encantaba verlo buscarla por toda la casa desesperado. Alejandro sintió un frío mortal, no era solo crueldad, era sadismo.
Disfrutaba del dolor del niño. Dame la caja, Valentina, dijo Alejandro, su voz era tan baja que casi no se oía. Pero cargaba el peso de una amenaza mortal. Ven a buscarla, la desafió ella. Alejandro bajó a Emilio al suelo lentamente, lo colocó detrás de sus piernas. Quédate aquí, hijo. No mires. Caminó. No corrió, avanzó hacia ella con la inevitabilidad de un desastre natural. Valentina vio en sus ojos algo que no había visto nunca. La promesa de una violencia contenida a punto de liberarse. Un miedo real y primario la invadió por fin, depositó la caja sobre la cama y retrocedió hacia la pared. La fanfarronería se evaporó. Si me tocas te denuncio, tartamudeó. Alejandro recogió la caja con reverencia, comprobó que estaba bien cerrada. Luego se volvió y quedó a apenas unos centímetros del rostro de Valentina. Podía oler su caro perfume, mezclado ahora con el sudor del miedo. No voy a tocarte, dijo. No mereces el esfuerzo, pero ahora saldrás de aquí con lo que llevas puesto. Todo quedó al descubierto. No hay vuelta atrás. La expulsión del paraíso, la habitación, antes llena de gritos y tensión eléctrica, estaba ahora sumida en un silencio opresivo. Era el silencio que sigue a una explosión. O el que precede a una tormenta. Valentina estaba acorralada en un rincón, el maquillaje corrido. El perfecto moño rubio deshecho. Frente a ella Alejandro parecía haber crecido 10 centímetros. La espalda, antes doblada bajo el peso del trabajo y la culpa, ahora estaba recta con una determinación militar. Alejandro cargó a Emilio de nuevo en brazos. Se aseguró de que el niño sostenía con seguridad su cajita de madera azul. Emilio hundió la nariz en la madera del cofre, buscando consuelo en el olor de los recuerdos. La otra mano se aferró desesperadamente a la solapa de la chaqueta de su padre. ¿Me oyes?, preguntó Alejandro, su voz era silenciosa pero llenaba cada rincón de la habitación. Sal. Valentina parpadeó, intentando asimilar la realidad. Su mente calculadora buscaba frenéticamente una última salida. Alejandro, escúchame, empezó, suavizando la voz, tratando de invocar a la mujer seductora que lo había atrapado. No podemos terminar así. Tengo los nervios a flor de piel. Tú también estás nervioso. Esto es una pelea de pareja, le pasa a todo el mundo. Bajemos, tomemos una copa de vino. Dejamos que el niño se calme. Era patético. Intentaba normalizar lo innombrable. Alejandro la miró con una incredulidad fría. Esto no es una pelea de pareja, dijo con firmeza. Esto es un delito. Has infligido tortura psicológica a un niño de 4 años, a mi hijo. ¿Crees que una copa de vino puede arreglar eso? ¿Crees que existe en el universo una sola cosa que puedas decir que me haga olvidar el rostro aterrorizado de Emilio? Valentina se mordió el labio inferior. Antes ese gesto le parecía adorable a Alejandro. Ahora solo le generaba repulsión. No tengo a dónde ir, dijo, jugando la carta de la compasión. Vendí mi piso para mudarme contigo. Dejé mi trabajo para organizar la boda. Si me echas me quedo en la calle. ¿Así es como quieres quedar, como el hombre cruel que echa a su prometida a la calle? Alejandro dio un paso hacia la puerta, señaló con el gesto el camino que llevaba hacia las escaleras, hacia la salida. Tienes tarjetas de crédito y el dinero que te he dado estos meses. No eres ninguna desvalida, Valentina. Eres una mujer adulta. Pero esta casa es un lugar sagrado para mi hijo y tú lo has profanado. Ya no eres bienvenida aquí, ni hoy ni nunca. Valentina, al ver que la compasión no funcionaba, recuperó su arrogancia. Se alisó el jersey verde con un gesto brusco. Bien, escupió. Me voy, pero me llevo mis cosas. No, cortó Alejandro. Valentina se quedó paralizada. ¿Cómo que no? Son mis cosas. Tienes 5 minutos, dijo Alejandro, mirando su reloj. Lo que puedas llevar con las manos en 5 minutos es tuyo. El resto lo mando a un almacén o lo dono. No quiero que pases ni un segundo más del necesario bajo este techo. Eso es ilegal, gritó, arrastrándose de nuevo hacia la histeria. No puedes hacerme esto. Llámalo proceso judicial si quieres, dijo Alejandro con indiferencia. O llama a la policía.
Me encantará explicarles por qué el alma de mi hijo tiene moratones. Venga, Valentina. Llama a la policía, a ver quién pierde. La mención de la policía la detuvo en seco. Valentina sabía que su reputación social era su activo más valioso. Un escándalo de maltrato infantil la destruiría en los círculos de alta sociedad a los que tanto aspiraba. Alejandro la había puesto en jaque mate, con un grito de frustración pasó junto a él. Le rozó el hombro con el suyo. Alejandro no se movió, era como un peñasco, corrió hacia el dormitorio, los tacones repiqueteando frenéticamente sobre el suelo de madera. Alejandro esperó en el pasillo con Emilio en brazos. El niño levantó la cabeza con los ojos rojos e hinchados. Papá, susurró. La bruja se va a ir. El corazón de Alejandro se contrajo, la bruja. Así la llamaba en su cabeza. ¿En qué tipo de cuento de terror había vivido su hijo, sin que él lo supiera? Sí, cariño. Se va, le aseguró, besándole en la frente. Y no va a volver. Te lo prometo. Desde el dormitorio se oyeron los cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Objetos cayendo al suelo, palabrotas en voz alta, Alejandro no parpadeó. Contaba los segundos, quería arrancar ese esparadrapo doloroso cuanto antes. 3 minutos después Valentina salió al pasillo. Llevaba un bolso de diseñador colgado de un hombro, los brazos llenos de ropa, una caja de joyas y un par de zapatos caros mal sujetos. Parecía una ladrona huyendo de la escena del crimen, no la señora de la casa. Se detuvo delante de Alejandro y de Emilio. La cara le ardía de rabia. El sudor mezclado con un maquillaje que ya no disimulaba nada la había afeado de una forma que nada tenía que ver con lo físico. Te vas a arrepentir de esto, Alejandro, amenazó, la voz temblándole de rencor. Cuando te encuentres solo, viejo e inútil con ese niño que no sirve para nada, te acordarás de mí. Yo era la única que estaba dispuesta a aguantarlos. Alejandro la miró con la serenidad que es más devastadora que cualquier insulto. Me acordaré de ti, Valentina, dijo. En voz baja y tranquila. En cada sonrisa de mi hijo, recordaré que tú eras el único obstáculo entre él y su felicidad. Y te estaré agradecido por haberte ido. Valentina abrió la boca para responder, pero no salió nada. La realidad no podía golpearla, por última vez miró a Emilio. El niño, que se sentía seguro en los brazos de su padre, hizo algo inesperado, levantó su pequeña mano, no con odio, solo con el alivio de quien ve marcharse una tormenta, y le dijo adiós. Esa inocencia fue demasiado para ella, con un gruñido de rabia se giró. Bajó las escaleras a toda prisa casi tropezando con su propio cargamento. A mitad de camino se le cayó un zapato pero no se agachó a recogerlo. Alejandro oyó abajo sus pasos rápidos. Luego el pesado crujido de la puerta principal al abrirse, y por último, el golpe seco y definitivo al cerrarse. El sonido retumbó en la casa vacía, luego el silencio. Pero esta vez no era el silencio aterrador de antes. No era el silencio cargado de secretos y miedo. Era un silencio limpio. El aire parecía más ligero. La luz que entraba por la ventana del cuarto de Emilio brillaba con más intensidad. Las partículas de polvo danzaban con calma. Alejandro soltó el aliento que ni sabía que había estado conteniendo. Sus hombros bajaron, la tensión muscular empezó a disolverse. Se fue, papá, dijo Emilio, con una vocecita que casi no podía creerlo. Se fue, campeón, repitió Alejandro. Se giró hacia la habitación de su hijo, sus ojos recorrieron el caos que los rodeaba. Los juguetes esparcidos, el dibujo en el suelo, la cama deshecha. Pero ya no veía el escenario de una batalla, veía un lienzo en blanco. Un lugar desde el que poder empezar de nuevo. Alejandro sentó a Emilio en la cama, pero no se alejó de él. Se sentó a su lado, hombro con hombro. Emilio, dijo, tomando sus manitas entre las suyas. Escúchame bien. Siento no haber llegado antes. Siento no haber visto lo que pasaba. Los padres a veces somos torpes, creemos que trabajar mucho es lo mejor para la familia. Me equivoqué. Emilio asintió. Trabajas para comprarme juguetes, dijo, repitiendo una frase que alguien, quizás Elena, quizás él mismo le había repetido 1000 veces. Eso no importa, dijo Alejandro con firmeza. Los juguetes no importan. La casa grande no importa.
Nada de eso vale el precio de tu miedo. A partir de hoy todo cambia. No viajaré tanto. Y cuando lo haga, vendrás conmigo o me quedaré contigo, pero nunca volveré a dejarte solo con alguien que no te quiera de verdad. ¿Trato? Los ojos de Emilio volvieron a llenarse de lágrimas, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de curación. Se aferró al cuello de su padre, con todas sus fuerzas. Te quiero, papá, susurró. Yo a ti, hijo, más que a todo lo que existe en este mundo. El juicio del silencio. Aquella noche Rosa entró silenciosamente por la puerta de la cocina. Al entrar encontró a Alejandro bajo la luz de la lámpara, sin corbata, con las mangas de la camisa remangadas, descalzo. Bajó la vista de inmediato. Señor Alejandro, murmuró. No sabía que estaba en casa. La señorita Valentina iba a preparar la cena del niño. Valentina no está aquí, cortó Alejandro. Su voz era pesada, carente de la autoridad ejecutiva de siempre, cargada con una fatiga más humana. Rosa parpadeó desconcertada. ¿No está? ¿Se fue? Para siempre. Salió. Hubo un silencio denso. Rosa parpadeó y Alejandro vio en sus ojos algo que lo heló. No era sorpresa, era alivio. Un alivio instantáneo y profundo que la mujer intentó ocultar rápidamente, por miedo. Alejandro caminó hacia la encimera de la cocina, apoyó las manos sobre el mármol frío. Tenía que saberlo. Tenía que entender la magnitud de su propia ceguera. Rosa, dijo, mirándola directamente. Estás aquí todos los días. ¿Ves lo que pasa cuando yo estoy en la oficina? ¿Ves lo que ocurre después de que me voy? La mujer tensó los hombros, jugueteó con el borde de su delantal. Señor, yo solo limpio y cocino. La señorita Valentina se encargaba del niño. Me dijo que no me metiera, que la disciplina es cosa de los padres. ¿Disciplina? Alejandro escupió la palabra con una sonrisa amarga. Gritarle que es basura es disciplina. Rosa se puso pálida, retrocedió un paso como esperando la acusación de Alejandro. Señor, lo juro, yo intenté darle azúcar, a escondidas. Cuando lo encerraba en su cuarto sin cenar. Pero si me veía me amenazaba con echarme. Decía que si se lo decía a usted, usted me llamaría mentirosa y me pondría en la calle, porque usted le había dado plena autoridad, que la palabra de una empleada no podía contra la de la futura esposa. El puño de Alejandro golpeó el estómago. Sin cenar. La frase resonó en su cabeza. Sin cenar, repitió Alejandro, su voz se ahogaba. ¿Con qué frecuencia, Rosa? Rosa empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que resbalaban por las arrugas de su cara. La barrera empleada-empleador se derrumbó. Casi todos los días, señor. Si no terminaba el plato en 5 minutos, Valentina se lo quitaba. Si lloraba, lo encerraba. Yo, quise decírselo, señor, quise llamarle 1000 veces, pero ella le dijo que usted odiaba a su hijo. Que lo había traído para que lo corrigiera porque le recordaba a su esposa muerta y eso le causaba dolor. Que ya no quería verlo. Alejandro cerró los ojos. Golpeó el mármol frío con el puño. El impacto de los nudillos contra la piedra le dio un alivio físico momentáneo. La manipulación de Valentina había sido magistral. Había usado el duelo sin resolver de Alejandro como arma para aislarlo de su propio hijo y para aterrorizar al personal. Había creado una narrativa en la que Alejandro era el monstruo lejano y frío, y ella la figura salvadora aunque severa. Siguió conmigo, continuó Rosa, temblando. Dijo que si le decía algo al señor, usted no me creería a mí, que soy una empleada. Y necesito este trabajo, señor. Mi nieta está enferma susurró Alejandro. No podía escuchar más excusas, aunque fueran válidas, la culpa no era de Rosa. Era de su dinero. De ese dinero que creía que protegería a su familia. Había comprado una jaula de oro y el silencio alrededor de Emilio. Alejandro rodeó la isla de la cocina y, por primera vez en 10 años, tomó las manos de Rosa entre las suyas. Perdóname, Rosa. La mujer se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Señor, perdóname por haber creado una casa donde el miedo valía más que la verdad. Por no haberte dado la confianza para hablar.
El que ha fallado soy yo, no tú. Tú intentaste darle azúcar a escondidas. Yo ni siquiera estaba aquí para ver que mi hijo pasaba hambre. Alejandro soltó sus manos, se pasó la mano por la cara para enjugarse el sudor frío. Rosa, vete a casa. Tómate una semana libre, pagada. Pásala con tu nieta. Alejandro y Emilio van a estar bien. Pero señor, el desorden, la cena, vete a casa. Rosa asintió lentamente. Temblorosa, se quitó el delantal. Antes de salir por la puerta de servicio se detuvo y miró a Alejandro. Señor, mire debajo de la cama del niño. ¿Cómo? En el rincón, apoyado en la pared. Mire allí. Y se fue. Alejandro se quedó solo en la cocina. El zumbido del frigorífico sonaba ensordecedor. Mire debajo de la cama. Como un autómata subió las escaleras. Entró en el cuarto de Emilio. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañaba la habitación en tonos azules y grises. Se arrodilló junto a la cama, esa cama enorme y cara que parecía diseñada para una mansión, no para un niño pequeño. Levantó el cobertor y miró debajo, en la oscuridad, detrás de una de las patas de la cama, escondida en lo más profundo, vio una pequeña caja de zapatos. La sacó. Al abrirla el corazón de Alejandro se rompió definitivamente en miles de pedazos. No había juguetes. No había tesoros de infancia. Había envoltorios vacíos de galletas, trozos de pan seco que Rosa había pasado a escondidas, un trozo de manzana a medio comer, ya ennegrecido y vuelto marrón, una botella de agua medio vacía. Era un botiquín de supervivencia. El heredero de una fortuna había vivido en su propia casa como un refugiado. Guardaba comida porque no sabía cuándo podría comer. Acumulaba migajas porque la madre que Alejandro había elegido lo dejaba con hambre. Alejandro abrazó la caja de zapatos contra su pecho y lloró. No fue un llanto elegante, fue un llanto feo y ahogado que le sacudía los hombros. Lloró por el hambre de su hijo. Lloró por su propia estupidez. Lloró porque cada centavo de su cuenta bancaria le parecía ahora la cosa más inútil y nauseabunda del mundo. ¿De qué servía ser millonario si su hijo no tenía el estómago lleno y el corazón tranquilo? Aquella noche Alejandro no fue a su dormitorio, bajó. Entró en el castillo de sábanas que había en el salón y se tumbó junto a Emilio. Cuando el niño se movió en sueños buscando calor, Alejandro lo abrazó. Y por primera vez en años Alejandro sintió que estaba exactamente donde debía estar, no en la cima del mundo, sino en el suelo, protegiendo lo único que de verdad importaba, la purificación. El sol de la mañana siguiente no trajo calor, trajo una claridad iluminadora. Alejandro se despertó con el dolor en el cuerpo propio de haber dormido en el suelo, pero su mente estaba más despejada de lo que había estado en años. Emilio seguía durmiendo, abrazado a su conejo de peluche, respirando con una paz que llevaba mucho tiempo sin tener. Alejandro salió con cuidado del castillo de sábanas. Tenía una misión, sentía dentro de él la urgencia física de purificar la casa. Subió al dormitorio principal, la habitación que había compartido con su esposa y que Valentina había empezado a colonizar en los últimos meses. En cuanto entró el olor lo golpeó, el perfume de Valentina, caro, floral, empalagoso. Se había impregnado en las cortinas, en las sábanas, en el propio aire. Ese aroma que en otro tiempo le parecía elegante, ahora olía a mentira, a maldad. Alejandro fue al garaje y trajo bolsas de basura grandes y negras, volvió y empezó a purificar. Sin ceremonias, sin nostalgia. De un manotazo barrió los frascos de perfume del tocador hacia la bolsa. Escuchó con una extraña satisfacción el ruido del cristal al romperse. Tiró los cojines decorativos que ella había comprado. Quitó las toallas con sus iniciales bordadas, abrió el cajón de la mesita de noche. Estaba vacío, excepto por una libreta de cuero rojo. Alejandro la reconoció. Era la libreta que Valentina le mostraba con una sonrisa coqueta cada vez que él preguntaba. Planes de boda, cariño. La curiosidad, mórbida y necesaria, lo impulsó a abrirla. Las primeras páginas eran lo esperado, listas de flores, diseños de tarta, opciones de música. Pero según avanzaba, la letra cambiaba, se volvía más rápida, más agresiva. Eran notas personales, cálculos. Vio una página marcada con un post-it amarillo. Plan para después de la luna de miel. Sus ojos recorrieron los puntos escritos con tinta negra. 1. Convencer a Alejandro de que el niño sufre por el aire de la ciudad.
Asma. Alergias falsas, 2. Internado en Suiza. Opción San Jorge. Lejos. Solo visitas en Navidad, 3. Fundación de la Madre Biológica. Revisar estatutos. Si el niño se declara psicológicamente inestable, quien gestiona los fondos, 4. Despedir a Consuelo. Sabe demasiado. Contratar personal nuevo. Preferiblemente que no hable español. La libreta cayó de sus manos, no era maldad emocional. Era una conspiración. Valentina planeaba de forma sistemática el exilio de Emilio y el control de su herencia. Estaba construyendo un historial médico falso. Alejandro recordó las palabras de Valentina. Tiene mal color. Tose mucho, quizás es alérgico a esta casa. Todo formaba parte de un guión. Y él había sido el actor secundario perfecto, asintiendo y firmando cheques. Un frío glacial lo invadió, mucho más peligroso que la rabia caliente de antes. Tomó la libreta y la metió en la bolsa junto con los cristales rotos. Nunca más, dijo al aire vacío, siguió llenando las bolsas. Sacó la ropa que ella había dejado en el armario del pasillo. Descolgó los cuadros abstractos que ella había colgado en el corredor, diciéndole que los retratos de familia eran pasados de moda. Arrastró 3 bolsas grandes y pesadas escaleras abajo, cargadas con el peso de 2 años de mentiras. Salió al jardín trasero, a los contenedores de basura. Lanzó las bolsas con fuerza. El golpe plástico y mate fue como un punto y final. Se quedó allí de pie. Respiró el aire fresco de la mañana en su propio jardín, miró su casa desde fuera. Era una mansión imponente, arquitectura moderna, ventanales enormes, jardín de revista. Pero ahora veía lo que realmente era, un escenario frío, un lugar donde un niño había sufrido en silencio. Esa casa estaba manchada, por más que la limpiara, por muchas bolsas de basura que sacara. Las paredes habían escuchado los gritos. Los rincones guardaban la memoria del miedo de Emilio. Alejandro tomó en ese momento una decisión que cualquier asesor financiero habría calificado de locura, pero que él sabía que era la única válida para su familia. Entró de nuevo. Emilio salía del castillo de sábanas, se frotaba los ojos, arrastrando los pies descalzos. «Papá», llamó, con voz adormecida. «Aquí estoy, campeón», dijo Alejandro, entrando desde el jardín. Fue a la cocina a lavarse las manos, se sacudió el polvo de la basura de Valentina. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó Emilio. Mirando el ajetreo de su padre con curiosidad. «Sacando la basura». «Toda la basura». Alejandro se acercó a Emilio y lo levantó. «Emilio, tengo una pregunta importante». «Mírame». El niño lo miró. «¿Te gusta esta casa?». Emilio miró a su alrededor. Miró las escaleras donde lo habían regañado, el corredor oscuro, la cocina donde Rosa le pasaba galletas a escondidas. Se encogió en los brazos de su padre. «Es muy grande», susurró. «Y cuando lloro hace eco». La respuesta era tan poética y tan devastadora que Alejandro tuvo que tragar saliva para no volver a llorar. «Tienes razón. Hace demasiado eco». Fue hasta la ventana, miró al horizonte. «¿Y si buscáramos una casa que no haga eco?», propuso. «Más pequeña, con jardín para que puedas jugar en la tierra. Una casa donde estemos más cerca el uno del otro». Los ojos de Emilio se iluminaron. «¿Podemos tener un perro?», preguntó, con esa esperanza infinita que solo tienen los niños. «Podemos tener 2 perros», dijo Alejandro. «Y una casa del árbol, con las paredes del color que tú elijas. Nada de blanco aburrido». «¿Azul?», preguntó Emilio. «Todo azul si quieres». Alejandro bajó al niño, le besó en la frente. La decisión estaba tomada, vendería la mansión. Pondría los muebles de diseñador en una subasta. Se deshacería de todo lo que representaba ese periodo de ceguera. Comenzarían de cero, no como millonario y heredero, sino como padre e hijo, pero primero dijo Alejandro, sintiendo que el estómago le rugía. «¿De verdad tenemos que desayunar? ¿Te gustan las crepes?». «Sí», y gritó Emilio. «¿Y si quemamos la cocina?». «Total, nos mudamos». La carcajada de Emilio llenó el salón vacío, y por primera vez el eco no sonó a soledad, sonó a una promesa. Los fantasmas del miedo.
Los días siguientes transcurrieron en el caos borroso de los cartones y el papel de embalar. La mansión, que había permanecido intocable como un museo, se había convertido en un laberinto de mudanza. Alejandro había cumplido su palabra a una velocidad que dejó atónitos a sus propios abogados. La casa estaba en venta, los muebles de diseñador en subasta, había encontrado un nuevo lugar. No una mansión, una casa de verdad. Con tejado de teja roja, jardín de hierba algo salvaje y una casa real. Pero el trauma no se muda tan fácilmente como los muebles. Las heridas de Emilio, aunque envueltas en el amor cercano de su padre, seguían siendo recientes. Era la tarde del último día en la mansión. El cielo se había nublado, anunciaba la clase de tormenta de verano que oscurece el mundo en minutos. Alejandro estaba en la planta baja, metiendo los libros de cuentos de Emilio en una caja, cuando el potente rugido de un motor retumbó en la entrada de grava. El sonido era exactamente idéntico al del coche deportivo de Elena. Alejandro se quedó paralizado un instante, sabiendo que era imposible. Había dado instrucciones estrictas al guardia de seguridad de la villa. La entrada de Valentina estaba prohibida. Probablemente era el camión de mudanzas o el agente inmobiliario. Pero para Emilio, para el niño que jugaba con sus cochecitos a apenas unos metros en la alfombra, la lógica no existía. Solo existía el sonido. 2 años de un solo significado condensado en ese rugido de motor. Ha venido. El grito de Emilio fue agudo hasta romper el cristal. Antes de que Alejandro pudiera girarse, Emilio ya no estaba en la alfombra. El niño había corrido, no hacia su padre, sino siguiendo el reflejo instintivo de la supervivencia hacia algún rincón donde esconderse. Emilio, no es ella, gritó Alejandro, corriéndole detrás. Pero el pánico es sordo. Emilio, con los ojos desorbitados, hiperventilando, subió las escaleras. Alejandro lo vio correr por el corredor hasta el pequeño armario de la lavandería al fondo del pasillo y meterse dentro. Luego el sonido del pestillo. Clic. Emilio. Alejandro llegó a la puerta y llamó suavemente con los nudillos en la madera. Hijo, abre. Soy yo. Papá. Ha venido. Desde dentro llegó el grito ahogado mezclado con sollozos histéricos. Dijo que volvería cuando no estuvieras. Dijo que me mandaría al internado. No dejes que entre, papá. El corazón de Alejandro se contrajo. El miedo de su hijo era tan palpable que casi podía tocarse. Fuera, un trueno retumbó, sacudió la casa. Se oyó a Emilio lanzar otro gemido de terror. La luz del corredor parpadeó y se apagó. Corte de luz por la tormenta. Estaban en oscuridad. Alejandro sabía que podía derribar la puerta. Su fuerza física era suficiente. Pero si lo hacía, solo confirmaría el miedo de Emilio, que la fuerza bruta era la única ley. Emilio necesitaba decidir por sí mismo abrir. Necesitaba confiar más en la protección de Alejandro que en su propio miedo. Alejandro se dejó caer al suelo, apoyó la espalda en el marco de la puerta del armario. En el oscuro corredor cerró los ojos, buscó palabras. No las palabras del hombre de negocios, las palabras de un padre. Emilio, dijo Alejandro, elevando la voz lo suficiente para vencer la lluvia que golpeaba el tejado, mientras mantenía el tono suave. Te escucho. Estoy sentado justo al otro lado de la puerta. Nadie puede pasar por encima de mí. La oí. Oí su coche, lloró el niño. No era ella. Era el camión de la mudanza. Valentina no está aquí. Y aunque lo estuviera. Alejandro tragó el nudo de su garganta. Aunque viniera con un ejército, no podría tocarte. ¿Por qué? Llegó la pregunta desde dentro, temblando. Porque tendría que pasar por encima de mí. Y soy un papá diferente del que era antes, Emilio. Antes estaba ciego, dormido, pero ahora estoy despierto. Soy muy grande y muy fuerte y te quiero más que a mi propia vida. Alejandro apoyó la cabeza en la madera. Yo también tengo miedo, hijo, confesó. Era la primera vez que reconocía su vulnerabilidad delante de Emilio. Al otro lado de la puerta el silencio se profundizó. ¿Tú tienes miedo?, preguntó Emilio, con una voz que no podía creerlo. Sí.
Tengo miedo de haber llegado demasiado tarde. Tengo miedo de que no me perdones por haberla metido en nuestra vida. Tengo miedo de no saber cómo ser el mejor papá para ti. Pero el miedo no me va a detener. Estoy sentado aquí, en la oscuridad, en el suelo, y no me voy a levantar hasta que tú te sientas seguro. Pasaron minutos. La lluvia aporreaba las ventanas. Alejandro siguió hablando, en voz baja. Le contó cosas de cuando Emilio era bebé, le repitió historias de su madre. Llenó la oscuridad vacía con su voz para que el niño supiera que no estaba solo. A tu madre también le asustaban las tormentas. Dijo Alejandro, con suavidad. ¿Sabes lo que hacíamos? Contábamos los segundos entre el rayo y el trueno. Ella decía que si cuentas el sonido, la tormenta no puede sorprenderte. De repente se oyó el sonido del pestillo al correr. Clic. La puerta se abrió lentamente hacia adentro. En la penumbra, iluminado apenas por la gris luz de la tormenta, estaba Emilio, el rostro empapado de lágrimas y sudor, encogido entre las toallas. Alejandro no se abalanzó sobre él. Mantuvo la palma abierta, extendida como una invitación. Ven aquí, valiente. Emilio dudó, miró la oscura escalera, esperó ver la silueta de la bruja. Pero no había nadie. Solo estaba su padre, con la camisa arrugada, los brazos abiertos, sentado en el suelo. Emilio se arrastró hacia él, se lanzó a su pecho. Alejandro lo envolvió, hundió la nariz en el cuello del niño. Sintió su pequeño corazón acelerado latir contra el suyo. No me lleves, susurró Emilio. Nunca, prometió Alejandro, con una intensidad salvaje. Nadie te puede llevar a ningún sitio. Tú y yo somos un paquete. Donde yo voy, tú vas. Discusión terminada. La tormenta rugía fuera mientras ellos permanecían allí, en el oscuro corredor. Pero dentro de ese abrazo, la tormenta no podía tocarlos. Fue el momento en que el miedo se rompió. No desapareció por completo, pero ya no era el dueño de la casa. El dueño ahora era el amor de un padre que había recuperado su lugar. El color de la esperanza. Una semana después la escena era completamente diferente. El coche de Alejandro, un sedán familiar corriente que había sustituido al lujoso deportivo, estaba aparcado frente a una casa de una planta en un tranquilo barrio arbolado. Había aceras por las que los niños montaban en bicicleta, no había portalones eléctricos gigantes ni leones de piedra en la entrada. En el pequeño jardín delantero había margaritas y en la gruesa puerta de madera había una corona de flores secas. Alejandro apagó el motor, miró a Emilio en su nueva silla de seguridad. El niño miraba la casa con curiosidad, apretando su conejo de peluche. ¿Esta?, preguntó Emilio. Esta, dijo Alejandro, sonriendo. ¿Qué te parece? No es un castillo. Exacto. Me gusta, dijo Emilio. Se parece a las casas de los dibujos. A una casa de verdad. Salieron del coche. Alejandro no sacó un manojo de llaves electrónicas. Sacó una llave metálica sencilla con un llavero de superhéroe que Emilio había elegido él mismo con sus ahorros en el supermercado. Al abrir la puerta lo primero que notaron fue el olor. Pintura fresca, madera limpia, sol. La casa estaba sin muebles, pero llena de luz. Las ventanas daban a un jardín trasero donde un enorme roble extendía sus ramas como brazos protectores. Bienvenido a casa, capitán, dijo Alejandro, abriéndole el paso. Emilio entró despacio. Sus pasos resonaban levemente sobre el suelo de madera descubierto. Recorrió el salón vacío, tocó las paredes, miró la chimenea de piedra. El techo era bajo, cálido. Se sentía como un abrazo arquitectónico. ¿Dónde está mi cuarto?, preguntó Emilio, girándose con emoción. Ahí está la mejor parte, dijo Alejandro, guiñando el ojo. Ven conmigo. Cruzaron un corto corredor hasta la última puerta. Alejandro la abrió. La habitación estaba vacía. Salvo por unas cuantas botes de pintura en el suelo, rodillos, brochas y lonas protectoras. Alguien me dijo que quería las paredes azules, dijo Alejandro. Pero no sabía qué azul. Así que compré azul cielo, azul océano, azul espacio y mi favorito, azul pitufos.
Emilio soltó una carcajada. Azul espacio, corrió hacia las botes. Elección perfecta. Pero hay una regla, dijo Alejandro, con falsa seriedad. En esta casa pintamos nuestras propias paredes. No dejamos entrar a extraños. Este es nuestro nido, lo hacemos nosotros. ¿Estás listo para mancharte? Sí. Lo que siguió fue un desastre magnífico. Alejandro, el hombre que coordinaba el color de sus calcetines con el de su corbata, se quitó la camisa y se quedó en camiseta blanca. Le puso a Emilio una vieja camiseta que le llegaba hasta las rodillas como un vestido. Abrieron las botes. El azul espacio era intenso, profundo, lleno de vida. Empezaron con cuidado, pero en 10 minutos la cautela desapareció. Emilio descubrió que el rodillo era divertido, pero que pintar la nariz de papá era aún más divertido. Alejandro le dibujó una línea de guerra en la mejilla y le respondió. La habitación se llenó de risas reales y profundas, risas que rebotaban en las paredes a medio pintar. Quedaron de pies a cabeza cubiertos de azul. En el suelo había salpicaduras por todas partes. Las paredes eran un abstracto amoroso y caótico de brochazos hechos a mano. Cuando se cansaron, se sentaron apoyados en la pared junto a la puerta y se comieron una pizza directamente de la caja. Emilio tenía pintura hasta en las pestañas. Alejandro tenía pintura hasta en el pelo. Se miraron y volvieron a reírse, con la boca llena de queso. Tienes pinta de ser cómico, papá. Tú pareces un pitufo gigante, dijo Alejandro, intentando limpiarle la cara con una servilleta. Solo extendió más la pintura. De pronto Emilio se puso serio. Dejó la pizza. Clavó los ojos en los de su padre. Papá, te voy a preguntar una cosa. ¿Pregunta? ¿Crees que mamá nos ve? Preguntó, señalando al techo, como si el cielo estuviera justo encima del yeso. Alejandro sintió que las lágrimas venían, pero no las retuvo. Ya no tenía miedo de llorar delante de su hijo. Estoy seguro de que te ve, Emilio. Y también estoy seguro de que se está riendo de lo mal que pintamos los dos. ¿Crees que está contenta? Insistió el niño. Alejandro miró a su hijo. Vio la luz en sus ojos. La calma en los hombros, la facilidad con que reía. Veía a un niño que había sobrevivido al invierno y ahora florecía en primavera. Sí, hijo. Hoy es el día más feliz que ha tenido en mucho tiempo, porque nos ve juntos y bien. Alejandro buscó algo en el bolsillo trasero. Era el dibujo arrugado, el que Valentina había aplastado con el pie, las 3 figuras. Alejandro lo había mandado enmarcar, tal cual, con todas sus arrugas y manchas, en un marco rústico de madera con cristal de museo. Para abrir la habitación tengo algo, dijo Alejandro. Emilio reconoció el dibujo al instante. ¿Mi dibujo? El escudo de armas de nuestra familia, corrigió Alejandro, con solemnidad. Va justo aquí, en el centro de la pared azul espacio. Para recordar que por más que intentaron aplastarnos y aplanarnos, aquí estamos. Juntos. Alejandro clavó el clavo. Emilio sostuvo el marco. Lo colgaron juntos. Retrocedieron unos pasos, lo contemplaron con admiración. Allí estaba, imperfecto y hermoso. Destacando sobre el azul profundo. Perfecto, dijo Emilio. Lo es, acordó Alejandro. Alejandro rodeó con el brazo el hombro de su hijo. Ya no sentía el peso de la culpa. Sentía el cansancio físico de un trabajo honesto y la ligereza de la liberación. Esa semana había perdido contratos multimillonarios. Había perdido su estatus en el club social. Había perdido a la mujer trofeo. Pero mirando a su hijo que sonreía con los dientes azules de caramelo de la pizza, Alejandro sabía que había ganado. Mañana es lunes, dijo Alejandro, en voz baja. Ya sé lo que eso significa. Una sombra de miedo cruzó por los ojos de Emilio, pero solo duró un segundo. Miró el dibujo enmarcado en la pared. Miró los brazos fuertes y manchados de pintura de su padre. ¿El colegio? Preguntó. El colegio, confirmó Alejandro. Pero adivina quién te lleva. ¿Quién se queda hasta que entres y quién estará 5 minutos antes de que suene la campana de salida? Emilio sonrió.
Le faltaba un diente en esa sonrisa. Tú. Yo. Todos los días. Palabra de pitufo. Emilio se abrazó a su pierna. Entonces quiero ir. La tarde caía sobre la nueva casa. Dentro, entre paredes a medio pintar y cajas de pizza, un millonario y su hijo dormitaban en el suelo, manchados de pintura, pero libres de dolor. El dinero no había podido comprar la felicidad. Pero el coraje de un padre la había recuperado, y eso valía más que todo el oro del mundo. La decisión final y el color del legado. El lunes llegó con un cielo brillante y azul, como imitando las paredes recién pintadas del cuarto de Emilio. En la nueva casa los sonidos eran diferentes. No había el lejano zumbido del aire acondicionado central de la mansión, ni el repiqueteo de tacones sobre el mármol. Había pájaros en el jardín. Y el olor del café recién hecho que Alejandro se esforzaba por preparar cada día, y que cada vez salía un poco menos horrible. Alejandro ajustaba su corbata frente al espejo del corredor. No era la corbata de seda italiana con la que intimidaba a sus rivales italianos. Era una corbata azul sencilla con pequeños dinosaurios bordados que Emilio había elegido el fin de semana con sus propios ahorros. En otro tiempo jamás la habría llevado. Hoy la lucía como un distintivo de honor. «Capitán», llamó Alejandro. «El servicio de lujo al colegio está saliendo». Emilio apareció en el corredor, con la mochila a la espalda. Se le veía diferente. La espalda ya casi no estaba encorvada. Llevaba zapatillas deportivas nuevas con luces en la suela y caminaba con la mezcla de emoción y nervios que precede a algo importante. «Papá», dijo Emilio, deteniéndose antes de abrir la puerta. «¿De verdad vas a estar allí?» Alejandro se agachó, bajó hasta su altura. Sabía que la promesa verbal no era suficiente. Necesitaba la confirmación visual. «Tengo la alarma puesta», dijo, mostrándole el reloj. «Estaré en la entrada hasta que entres en clase. Y 5 minutos antes de que suene la campana de salida estaré allí. Si no me ves, un mes sin postre». «¿Trato?» Emilio sonrió, arrugando la nariz. «¿Trato?» El camino al colegio se convirtió en un karaoke de alto voltaje. Alejandro, que solo escuchaba informativos o música clásica, cantaba ahora a pleno pulmón las canciones de dibujos animados que Emilio ponía en la radio. Ninguno de los dos cantaba bien. A ninguno de los dos les importaba. Al llegar al colegio el ambiente cambió, el ruido de otros niños, los padres apresurados, los profesores en la puerta. Emilio se tensó, apretó la mano de su padre. Le seguían rondando por la memoria los días en que Valentina lo abandonaba en la acera llorando, amenazándolo con no volver a buscarlo si no se portaba bien. Alejandro sintió el apretón y no soltó. Caminaron juntos hasta la puerta. «Mira», dijo Alejandro, señalando un banco de madera junto a la entrada. «¿Ves ese banco?» Emilio asintió. «Voy a sentarme ahí y leer un libro hasta que entres en clase. Puedes girarte y mirar todas las veces que quieras. Yo estaré allí, saludándote con la mano». La profesora joven de sonrisa amable se acercó. «Buenos días, Emilio. Qué alegría verte de nuevo». Emilio la miró, luego miró el banco, luego a su padre. «Vamos, campeón. Ve a aprender cosas increíbles». Emilio soltó su mano, dio 2 pasos hacia la puerta, se detuvo, se giró. Alejandro le lanzó el pulgar hacia arriba y le guiñó el ojo. Emilio respiró hondo. Los hombros bajaron. Cruzó la puerta. Alejandro no se movió. Como prometió, fue a sentarse al banco. Observó a su hijo, lo vio caminar por el patio. Vio cómo otro niño se le acercaba para mirar las luces de sus zapatillas y Emilio sonrió. Solo entonces, cuando el timbre sonó y los niños entraron en clase, Alejandro se permitió respirar. Sacó el teléfono. Tenía 30 llamadas perdidas de 20 socios, abogados y cazatalentos. Las borró todas. Luego abrió la aplicación de la cámara, miró la última foto que había sacado. Emilio sonriendo cubierto de pintura azul. Eso era su legado. La justicia del supermercado.
3 meses después la justicia, del tipo que llega tarde pero siempre llega, apareció en el escenario de la vida real. No en un tribunal, en el lugar donde más dolería. Alejandro estaba con Emilio en el supermercado un viernes por la noche. Noche de pizza y película en la nueva casa, un debate serio en el pasillo de los helados, ¿chocolate o vainilla? Una voz conocida, pero extrañamente ronca, los detuvo. Alejandro. Alejandro se giró despacio. Colocó una mano protectora en el hombro de Emilio. Y allí estaba Valentina. Pero no era la Valentina de la mansión. No era la mujer perfectamente vestida que irradiaba superioridad. La mujer que tenía delante llevaba un abrigo que en apariencia era caro pero con los puños visiblemente sucios. El pelo rubio, antes una cascada impecable, había perdido su brillo y revelaba raíces oscuras de semanas, quizás meses sin peluquería. La cara se había hundido, con profundas ojeras que el maquillaje barato no tapaba. Emilio se escondió instintivamente detrás de su padre, temblaba. Bien, hijo. No pasa nada, murmuró Alejandro, sin apartar los ojos de ella. Alejandro. Valentina intentó sonreír, fue una mueca lamentable. ¡Qué coincidencia! Te he intentado llamar. Me tienes bloqueado. Con buena razón, dijo Alejandro, su voz era fría y tranquila. No sentía odio. Sentía indiferencia. La miraba como se mira a un desconocido molesto. Tenemos que hablar, insistió, dando un paso hacia él. Sus ojos lo recorrieron, notaron la ropa informal, luego miraron a Emilio. Intentaron disimular el desdén sin conseguirlo del todo. He cometido errores, lo sé. Pero te he echado de menos. He echado de menos nuestra vida. Estoy pasando por un momento difícil. Me han bloqueado las cuentas. Ha habido un malentendido en el banco. Alejandro, necesito ayuda. La verdad quedó al descubierto. No lo echaba a él de menos. Echaba de menos la tarjeta de crédito, el acceso ilimitado, el estilo de vida del que no podía sostenerse sola. Su círculo social de alta sociedad la había descartado silenciosamente gracias a los rumores que se habían ido extendiendo, por la lealtad de Rosa y del otro personal. Nadie quería relacionarse con alguien que maltrataba a los niños, y mucho menos cuando ya no había un millonario que la respaldara. Alejandro miró el carrito de la compra de Valentina. Comida preparada de una sola ración y varias botellas de vino barato. La soledad era su nueva compañía. Valentina, dijo Alejandro. Su voz no tembló. No tenemos nada de qué hablar. Cuando elegiste hacerle daño a un niño inocente, elegiste tu propio camino. No tengo dinero para darte, ni tiempo, ni siquiera odio. Para nosotros es como si no existieras. Lo vas a necesitar algún día, gritó, a la defensiva, atrayendo la atención de otros compradores. Te vas a quedar solo, viejo e inútil con ese niño que no vale nada. Yo era la única que estaba dispuesta a aguantarlos. Alejandro se giró hacia el carrito, empezó a empujarlo. Pero mientras lo hacía, se volvió. Si me quedo solo, moriré sabiendo que di todo por él. Pero tú ya vives una vida muerta, Valentina, porque nadie te quiere de verdad. No se puede querer de verdad a alguien con el alma tan podrida. No miró atrás. Emilio, en el hombro de su padre, sí levantó la vista hacia ella. La vio sola en el corredor, pequeña, vencida, lanzando insultos que nadie escuchaba. Papá, susurró Emilio. Dime. Ya no tengo miedo. Alejandro sonrió, le besó en la mejilla. Esa es la mejor noticia que he escuchado en mi vida. El color del tiempo, un año después. El tiempo pasó, no en horas de oficina, sino en momentos. Un año después la nueva casa tenía vida propia. El jardín trasero, antes abandonado. Era ahora el hogar de un intento de huerto de tomates que se moría a menudo pero que era divertido cultivar. Y lo más importante, la casa del árbol. No la diseñó ningún arquitecto, la hicieron Alejandro y Emilio durante 4 fines de semana. Estaba un poco torcida. Cuando llovía fuerte el techo goteaba. Pero en la entrada había un cartel que Emilio había pintado. Club de niños. Prohibida la entrada a las brujas.
Y bajo el árbol no corría uno sino dos perros, Taco y Salsa. Dos mestizos adoptados del refugio. Ladraban, cavaban agujeros, llenaban la casa de pelo y de alegría. Un domingo por la tarde Alejandro estaba sentado en la veranda viendo cómo Emilio le tiraba la pelota a Taco. Rosa, que había vuelto no como empleada sino como parte de la familia, con un sueldo justo y un horario que le permitía ver a su nieta, traía una jarra de limonada y se sentaba con confianza en la mecedora de al lado. «Se le ve feliz, señor». «¿Verdad que sí, Rosa?» «¿Y usted?», preguntó ella. Alejandro miró sus manos. Tenía callos por trabajar en el jardín. Ya no llevaba el reloj caro. Había vendido la gran empresa, había montado una pequeña consultoría que gestionaba desde casa. Ganaba la mitad, pero vivía el doble. «No sabía lo que era la felicidad hasta que dejé de intentar comprarla», dijo Alejandro. Emilio corrió hacia ellos, sudado, con las rodillas llenas de hierba. «Papá, Salsa casi atrapa una mariposa». «Casi. Tienes que venir a ver». «Voy», dijo Alejandro, poniéndose de pie al instante. Pero antes de irse Emilio se detuvo. Con toda la gravedad de quien comprende las cosas grandes. «Papá, gracias». «¿Por qué, hijo?» «No por venir a ver el perro», dijo Emilio, sacudiendo la cabeza. «Por haber vuelto pronto ese día». El mundo se detuvo para Alejandro un segundo. Recordó el grito, recordó la puerta, recordó el dolor. Luego miró el rostro de su hijo bajo el sol, sano, querido, brillante. «Volvería 1000 veces, Emilio. Cada día de mi vida». Lo abrazó. En ese abrazo el círculo se cerró. El millonario que creía tenerlo todo había perdido su fortuna material para encontrar su tesoro real. Esa noche Alejandro entró al cuarto de Emilio antes de dormir, para darle el beso de buenas noches. El niño dormía, abrazado al viejo conejo de peluche. En la pared azul espacio, iluminado por la lamparita de noche, colgaba el dibujo arrugado dentro de su marco elegante. Alejandro tocó el cristal, con suavidad. Las arrugas del papel eran las huellas de su historia. Los habían aplastado, pero no los habían roto. El amor, cuando de verdad es real, puede reparar cualquier dolor. Apagó la luz, dejó la puerta entreabierta, siempre entreabierta. Para que su hijo supiera que entre ellos ya no habría jamás ningún obstáculo. Alejandro se fue a dormir con su título más importante, el único que no se gana con ningún dinero, con ninguna empresa. «Papá». Y el hombre más rico del mundo durmió aquella noche en paz.